Dios me les bendiga. Un placer una vez más compartir el mensaje del Señor. Y hoy vamos a tratar un tema bastante bonito que a mí me gusta mucho. Lo primero es lo primero, ¿verdad? Y hemos estado hablando de este mensaje y hemos tratado de estarlo llevando a la práctica, de que lo primero es lo primero. Y nos cuesta muchas veces, ¿verdad?, llevarlo a las cosas primarias en nuestra vida o establecer cosas importantes en nuestra vida. Muchas veces fijamos objetivos importantes en nuestra vida, pero a veces sabemos que hay cosas que hay que hacer primero, pero por lo general esas cosas las dejamos para después, ¿verdad? Pero tenemos que saber que, por ejemplo, para levantar una casa, ¿qué es lo primero que necesitamos? Bueno, lo primero es, ¿verdad?, hacer los fundamentos, ¿verdad? El cimiento es lo más importante. Todo lo demás va a ser muy bonito, muy elegante, puede ser una casa de lujo con muchas cosas, pero si el fundamento, lo primero, no está bien hecho, probablemente sea una casa que cuando venga un temblor o algo así, ¿verdad?, pueda hacer que esa casa se derrumbe. Entonces, en nuestra vida también es importante saber que lo primero es lo primero, y especialmente como cristianos hay muchos aspectos que el Señor a través de su palabra nos invita a ponerles en primer lugar. Y vamos a comenzar hablando en una parte que Jesús menciona muy importante en Mateo, en el momento que Jesús está dando el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte. Jesús también, después de hablar del ayuno, hablar de la oración, del amor hacia los enemigos, de amar a todos, nos invita también a no preocuparnos, a no afanarnos. En Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, ¿verdad? Pero nos afanamos más que ¿verdad?, por estas cosas externas, más que por la vida, más que por nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos afanamos más por las cosas externas. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El siguiente versículo dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y que mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene el versículo claro: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros nos afanamos mucho, ¿verdad? Nos comenzamos a afanar por tantas cosas, inclusive por cosas del futuro, ¿verdad? Comenzamos a perder el sueño, comenzamos a perder la paz, la tranquilidad, ¿verdad? El tener esa comunión con el Señor, y comenzamos a afanarnos, a preocuparnos. El Señor no dice acá que no debamos de trabajar, no dice que nosotros tengamos que desatender también nuestro hogar, nuestra vida, no está diciendo eso. Lo que nos invita es a no afanarnos, porque al final Dios siempre tiene cuidado de nosotros. El afán no hace que va a añadir más cosas, lo que añade son preocupaciones, son angustias, pero el estar en una comunión y estar haciendo las cosas en el orden adecuado y en la forma adecuada, lo que nos lleva es a saber que estar bien con Dios, estar bien con nuestra familia, estar bien con nuestro entorno. Y acá nos habla de varios aspectos. Nos compara con las aves, nos compara con los lirios del campo, con las flores, pero también dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, los que no tienen a Cristo buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y esto es importante, que nuestro Padre Celestial, Él sabe de lo que usted necesita, Él sabe cuál es su necesidad, Él sabe cuál es mi necesidad. Él no está
distante de lo que usted necesita. Pero Dios está esperando, el Padre está esperando que usted venga primero ante Él. Sucede que también Dios nos puede bendecir y nos olvidamos de Dios. Jesús nos invita acá a buscar primeramente el reino de Dios, a buscar primeramente las cosas de Dios, y que las demás cosas van a venir como un efecto dominó, como un efecto de lo que hago primero, del fundamento de mi vida, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nos invita, y una de las cosas que veo acá es también que muchas veces comenzamos a dudar de nuestro Padre Celestial. Y por eso es que comenzamos a hacer cosas, es como Dios no lo va a hacer. Entonces, como Dios no lo va a hacer, yo tengo que hacerlo. Dios no me va a proveer, entonces yo tengo que meterme a una deuda. Dios no va a abrir puertas y bueno, yo tengo que forzar este cerco y tengo que saltármelo, porque Dios no va a abrir la puerta. Y muchas veces actuamos así, pero a veces es porque nuestra fe falta en Dios. Y Jesús viene y les dice en el versículo 30 y le dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No los vestirá mejor a ustedes? Pero hay algo importante acá, que tenemos a veces poca fe para creer que Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos. A veces fallamos en nuestra fe, fallamos en creer que Dios puede estar obrando a nuestro favor, fallamos en creer, en tener fe de que nuestro Padre Celestial sabe de qué necesitamos. Y decimos, no, Dios no sabe lo que yo necesito. Y comenzamos a tomar acciones, decisiones que van equivocadas o van y cada día nos comprometen más. Y el afán lo que hace es que nos lleva a desconectarnos de Dios, ¿verdad? Porque ya tenemos tantas cosas que hacer, tengo que trabajar horas extras, tengo que hacer cosas extras para poder pagar mis deudas, para poder pagar lo que quiero comprar, para poder hacer esto, para poder hacer lo otro, y eso me desenfoca de la primera meta, de lo más importante en mi vida, que es buscar primeramente el reino de Dios, y dejo como secundario las cosas de Dios. Por lo tanto, el afán lo que me lleva es alejarme de Dios, y por eso Jesús nos advierte de no afanarnos tanto, porque esto nos separa de lo más importante, que es buscar las cosas de Dios. Y Jesús dijo, cuando ustedes busquen lo primero, lo más importante, todo lo demás viene por añadidura. Y Jesús no dijo el comer, el beber, el vestido, eso es pecado. No dijo eso. Él dijo, esas son añadiduras. Él lo consideró algo que se añade a lo más importante en nuestras vidas. O sea, la prosperidad, la bendición vendrá como un efecto cuando tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios. Él no dijo es malo que tengas ganas de comer, que quieras beber, que quieras vestir, que quieras tener cosas. No, eso lo llamó añadidura. Pero las añadiduras muchas veces ocupan el primer lugar en nuestras vidas. Y es ahí cuando perdemos el propósito de las cosas más importantes. Cada día tiene su propio afán. Cada día tenemos que trabajar, cada día tenemos que vivirlo. No nos preocupemos por vivir días que no han llegado a nuestras vidas. En otro texto nos muestra también algo importante, y es a buscar lo mejor. En Lucas 10:38 al 42 nos habla de la historia de Marta y de María. Dice en el versículo 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mira qué hermoso esta historia, que nos enseña mucho, porque nos enseña mucho. Muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas para el Señor inclusive, y nosotros a veces nos molestamos cuando hay otras personas que viven una vida simple, una vida de relación personal con Dios, y a veces nosotros nos podemos molestar porque hacemos tantas cosas para el Señor y nos afanamos y queremos hacer esto y lo otro, y luego vemos personas que hacen poco, que pareciera que hacen poco para el Señor, pero son doblemente bendecidas.
Y a veces esto molesta. Y a Marta le molestaba de que María estuviera relajada, tranquila, que estuviera escuchando al maestro, que estuviera a los pies de Jesús, mientras ella hacía muchos quehaceres, mientras de repente ella estaba barriendo, estaba cocinando, estaba limpiando la casa, estaba haciendo muchas cosas. Y esto, cuando nosotros nos afanamos tanto, vamos a molestarnos con las personas que están tranquilas. Y Marta, si vemos acá, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, imagínense, al Señor Jesús, que era su invitado, que era el Señor, que ella sabía que era el Señor Jesús. Dice, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Inclusive se lleva a Jesús de encuentro y le dice, ¿cómo es posible que tú permitas que mi hermana esté bien tranquila escuchándote cuando yo tengo muchas cosas por hacer? Para Marta era molesto ver que Jesús y María estuvieran compartiendo de la palabra de Dios. Y aún le molestaba lo que Jesús estaba haciendo y le va y le dice, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Entonces, dile pues que me ayude. O sea, le estaba dando una orden a Jesús, le estaba diciendo, dile que me ayude a mí también. Pero Jesús viene y también le responde, le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta estaba afanada con muchas cosas y el afán nos lleva a veces hasta reclamarle cosas al Señor y decir, Señor, yo estoy trabajando tanto, estoy haciendo tantas cosas, pero no me ayudas. No me ayudas, o envíame más gente para que me ayude, porque a veces estamos afanados en tantas cosas y nos olvidamos de las cosas más importantes. Y nos olvidamos de cosas importantes como primeramente escuchar al Señor, porque lo que María estaba haciendo primero era escuchar al Maestro. Y Marta estaba afanada con muchas cosas. Esto que Jesús viene y Jesús le hace un reproche, le reprende, porque Jesús al que ama dice reprende y corrige. A los que ama, Dios siempre nos va a corregir y nos va a direccionar cuando estemos equivocados. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Jesús no dijo, bueno, María, ve a ayudarle. Jesús no dijo eso. Jesús le dijo, Marta, Marta. Y saben, esto llamaba atención, donde menciona 2 veces el nombre. En la Biblia se encuentra solamente 7 veces y en el Nuevo Testamento se encuentra 3 veces. 4 en el Antiguo Testamento, 3 veces en el Nuevo Testamento. Y aquí es una de ellas. La segunda es cuando en Hechos 9:4, cuando el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la otra es cuando Jesús le dice, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. En los 3 casos son llamados de atención para buscar más del Señor. Le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Una, cuando hacemos muchas cosas, lo que puede llevarnos es al afán. Y lo que produce el afán, el estar haciendo muchas cosas al extremo, lo que va a provocarnos es que vamos a estar turbados. Pero Jesús nos lleva a algo importante, dice, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál es esa buena parte? Bueno, el oír la palabra del Señor. Mira lo que significa el significado de afán. Es esfuerzo o empeño grandes, deseo intenso o aspiración de algo, apuro, aprieto o necesidad extrema. Y en esa condición se encuentra Marta en ese momento, con un esfuerzo o empeños grandes, un deseo intenso por hacer las cosas, que se encontraba en aprietos porque tenía tantas cosas por hacer, tenía una necesidad extrema de que alguien más le ayudara, porque estaba afanada. Y ese es el afán, y muchas veces nosotros estamos igual. Ahora, el significado de turbado o turbar es alterar o interrumpir el estado o curso natural de algo. Interrumpir violenta o molestamente la quietud. El afán nos lleva a turbarnos, y cuando estamos turbados ya prácticamente no podemos ver con claridad, no podemos estar quietos, la quietud ya ha desaparecido, por lo tanto no podemos ver con claridad las cosas importantes, y eso nos lleva al afán, a que nosotros podamos no ver con claridad, que luego estemos turbados y no sepamos cuál es la mejor decisión o acción a llevar a cabo para seguir adelante. Mira lo que dice en cuanto a María.
Le dice, María, tú has escogido la mejor parte. Tú has escogido la mejor parte. Y aquí vamos a ver que Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Esa era la parte que había escogido María, el sentarse a los pies de Jesús a oír su palabra. En el versículo 42 nos dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Había escogido, ¿verdad?, oír la palabra del Señor. Y esa es la mejor parte, le dice el Señor Jesús a Marta. María ha escogido esta mejor parte, que es oír la palabra del Señor, la cual no le va a ser quitada. Pero eso lo vamos a valorar la mejor parte cuando tenemos paz. Cuando tenemos esto que es shalom. Cuando shalom se encuentra 250 veces en el Antiguo Testamento, significa paz. Cuando tenemos paz para con Dios, cuando tenemos paz con Cristo, vamos a escuchar su palabra. Shalom significa plenitud, totalidad, integridad, salud, bienestar, seguridad, solidez, tranquilidad, prosperidad, perfección, descanso y armonía. La ausencia de discordia o agitación, ¿verdad? ¿Y qué es turbado? Estar agitado es estar que no se ve con claridad. Pero la paz que Dios nos da es la ausencia de discordia o agitación en nuestro ser interior, en nuestro corazón. Shalom viene de una raíz shalán, que su significado es pleno o completo. Y eso es lo que es la mejor parte que nosotros podemos tener. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando le damos el primer lugar, vamos a tener paz para con Dios. Y todo va a estar completo y todo Dios lo va a llevar a la plenitud en nuestra vida. En otro pasaje, en Mateo 8, 19 al 22, nos muestra dos personas que quieren seguir al Señor, pero lo quieren hacer a su manera. En Mateo 8, 19 dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. A cualquier parte del mundo, a donde tú vayas, yo te voy a seguir, Señor. Y Jesús viene y le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene una casa fija, le dice Jesús. Yo no tengo una casa donde voy a irme a dormir tranquilo. El Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Entonces lo que le estaba diciendo, si quieres seguirme, tienes que saber que a donde quiera que yo vaya, tú tienes que seguirme, pero yo no te ofrezco un lugar, yo te ofrezco que me sigas. Y esto es importante, esto es cuando le damos el primer lugar al Señor. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Este no era que su padre ya había muerto, sino que era anciano y que quería ir a estar todo el tiempo de la vejez de su padre para luego enterrarlo. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. No podemos poner el seguir al Señor en segundo plano. Seguir al Señor siempre nos pide tomar la cruz, nos pide el primer lugar y nos pide negarnos a nosotros mismos, a nuestros propios deseos. Mira lo que dice en Mateo 23, 23. Otra cosa importante para reflexionar. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso en sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben de diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Jesús estaba discutiendo y les estaba dando muy duro a los fariseos, a los religiosos, a los sacerdotes, y les estaba llamando hipócritas, les estaba reprochando, los estaba confrontando con todas las cosas que hacían, y los confronta en cuanto a los diezmos. Y les dice, ustedes diezman todo, hasta de las cosas más pequeñas, ustedes tienen ese cuidado, pero ¿saben qué? Han pasado por alto los aspectos más importantes de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben de diezmar,
pero sin descuidar las cosas más importantes. Y esto es importante en nuestra vida. No les está diciendo, no tienen que hacer lo otro, sino que les dice, tenían que hacer esto, pero sin descuidar lo otro, porque lo otro es lo más importante, porque lo otro es lo primero. Y muchas veces nosotros podemos estar haciendo cosas secundarias y creyendo que estamos agradando al Señor, pero descuidamos cosas importantes, cosas que son primarias para Dios. En los primeros textos nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Nos dice primero, antes, oír la palabra es la mejor parte. Aquí nos habla en cuanto al seguir al Señor, nos habla de seguir al Señor es lo primero, después vienen las demás cosas. Aquí nos habla en cuanto a dar, en las cosas que damos, los diezmos, las ofrendas, son importantes, hay que hacerlo, pero no pueden ocupar el primer lugar en nuestra vida. La justicia, la misericordia, la fe, van primero antes que estas cosas. Estas cosas son importantes y estas siempre van a ocupar el primer lugar. Entonces, estas cosas nos dan lo primero es lo primero, como el tema que estamos tratando hoy. Otro aspecto importante es en cuanto a nuestro amor a Dios. En Marcos 12:28 nos dice al 31, acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Hay muchos mandamientos. De hecho, la ley de Moisés lo refleja en Éxodo 20 maneja 10 mandamientos. Pero la ley judía maneja 613 mandamientos, ¿verdad? Y Jesús lo resumió en estos dos. Dijo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. No es el otro de muchas cosas, el tercero, el cuarto, quinto, no. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. No significa que sea el primero, es semejante y por eso agrega, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Pero el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y nuestra fuerza. ¿Cuándo dejamos de cumplir este primer mandamiento? Cuando pasamos al segundo. Cuando pasamos a amar más a nuestro prójimo, inclusive. Cuando pasamos más a amar a nuestra propia familia, una esposa, un esposo, un hijo, aunque la Biblia no nos dice que debemos de dejar de amarles, la Biblia nos invita a poner en primer lugar a Dios y todo lo demás viene después. Y acá el primer mandamiento es amar a Dios. Yo siempre digo esto, cuando amamos a Dios, vamos a amar a nuestras familias. Vamos a amar a las personas que están a nuestro entorno, vamos a amar a nuestro prójimo cuando tenemos en primer orden nuestro primer mandamiento, que es amar a Dios con todo lo que somos. Es importante saber que esto es primario en nuestras vidas. Amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Esto tiene que ser primario en nuestras vidas. Todo lo demás va a estar en orden. Todos los 10 mandamientos, los 613 mandamientos, toda la Biblia va a estar en orden a tu vida y a mi vida cuando cumplimos con este primer mandamiento, cuando la prioridad es la que es. Apocalipsis 2, del 1 al 5, nos dice algo importante también. ¿De qué es importante? Dice en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, está hablando del Señor Jesús. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta iglesia de Éfeso fue una iglesia que pastoreó Pablo, fue una iglesia donde estuvo 2 años Pablo pastoreándola, él la fundó. Pero también ahí fue donde estuvo también Timoteo. Timoteo estuvo pastoreando también esta iglesia. Y esta iglesia en Efesios capítulo 1, 14 y 15 habla del amor ferviente que tenía esta iglesia. Pero con el paso del tiempo, esta iglesia hacía muchas cosas, pero descuidó algo importante y es el primer amor. Y el Señor le reprocha todo eso. Ahora vamos a ver todo lo bueno que esta iglesia hacía, pero no era lo primero. O sea, eran cosas impresionantes que estaban haciendo para el Señor. Una, le dice el Señor, yo conozco tus obras. El Señor conocía y le dice, yo conozco tus obras. No le está diciendo, me han contado que tú obras bien, que tú haces buenas obras. El Señor le dice, yo conozco tus obras. Le dice también, yo conozco tu arduo trabajo. Sé que trabajas muy duro. Conozco que también tienes paciencia. No soportas a los malos, no los soportas. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has probado, los has examinado siempre. Después le dice, los has hallado mentirosos. Los has hallado mentirosos, los has escudriñado, has tenido discernimiento de espíritu. Has sufrido todas estas cosas las has sufrido. Has tenido paciencia. Has trabajado por amor al Señor arduamente. No has desmayado a pesar de todo el trabajo, a pesar de que hay malas personas, a pesar de los falsos apóstoles que han querido dañarte. Has tenido paciencia, has sufrido, has trabajado, no has desmayado. Todas estas son cualidades importantes de una iglesia. Todo esto uno puede decir, wow, esta iglesia es una iglesia ejemplo. Pero el Señor viene y le dice, pero tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Y qué necesitaba hacer esta iglesia para volver al primer amor? Y esto es importante meditarlo y hacernos esta pregunta. ¿Será que le estamos dando el primer lugar al Señor? ¿Será que Él está siendo nuestro primer amor? ¿Que Él cada día le queremos servir? Y para volver a esta iglesia, a ese primer amor, el Señor le da estos 4 pasos. Uno es, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué cosas hacías? Recuerda en qué momento fue que dejaste de tener ese primer amor por mí. Le invita al Señor primero a recordar, no a vivir en el pasado, sino a recordar lo que hacía para vivir en el primer amor. Porque mucha gente recuerda el pasado. Yo antes servía al Señor, yo antes adoraba al Señor, yo antes le cantaba al Señor, yo antes hacía esto para el Señor, pero eso es pasado. El Señor acá le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y le dice, el segundo paso es, arrepiéntete. Arrepiéntete de eso que hiciste mal, que te llevó a caer, y arrepiéntete. Arrepiéntete, vuélvete en amistad con Dios, vuelve en intimidad con Dios, vuélvete a ese primer amor. Y el tercer paso es, haz las primeras obras, haz aquellas cosas que hacías para tu Señor, vuélvete al primer amor. ¿Qué cosas fueron las que hacías en un principio? Si has dejado tu primer amor, para esta iglesia, si tú has dejado ese primer amor, esa pasión, ese fuego ardiente por Cristo, entonces primero es recuerda dónde caíste. Arrepiéntete, el segundo paso, pero vuelve a hacer esas primeras obras. Tal vez era orar, tal vez era ayunar, tal vez era estar en comunión con Dios, cantarle al Señor en las madrugadas, buscar tiempos, escudriñar la Biblia, buscar más de su presencia, oír su palabra.
No sé qué eran esas cosas que antes hacías cuando estabas en ese amor, en ese primer amor, y que de repente lo has dejado por tantos afanes, por tantas preocupaciones. Esta iglesia comenzó a dejar ese primer amor, hacía muchas cosas buenas, trabajaba arduamente, era paciente, no desmayaba, era sufrida, pero ¿sabes qué? Distinguía entre los malos, las personas malvadas, pero en todo eso, mientras de repente criticaba las cosas mal que otros hacían, de repente en estar enfocada en si unos hacían bien las cosas o no, comenzó a perder el amor y se comenzó a enfocar más en hacer cosas más que en el amor, en el aspecto principal de un cristiano, que es el amor. Y de repente, por estar enfocados en esto, en lo otro, en hacer esto, en cuidarse de esto, descuidaron la parte más importante, que es el amor. Por eso el Señor le dice: recuerda dónde has caído, porque tú tenías ese primer amor, tú vivías en el primer amor, pero recuerda cuándo fue que dejaste de vivir en ese primer amor. Arrepiéntete, vuelve a ese primer amor, vuelve a esas primeras obras de amor que hacías para tu Señor. Y el cuarto paso, el Señor nos da una advertencia, dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Si no te hubieses arrepentido, yo vendré y quitaré. Y el candelero representa la luz. Dice: yo quitaré la luz de tu lugar. Si no te hubieses arrepentido, quitaré esa luz brillosa de la presencia, de mi presencia, la quitaré. Si no te hubieses arrepentido, si no te has vuelto en amor con Dios. Y esto es importante, porque a veces el hacer muchas cosas para nuestro Señor, el estar enfocado en tantas cosas, puede desenfocarnos de la parte más importante, que es el amor. Y tenemos que volvernos a Dios. Y no sé, como iglesia, si aquí entre nosotros hay alguien que dice: he dejado mi primer amor. He dejado de sentir esa pasión por el Señor, ese amor por el Señor, ya sea porque hay personas que han dañado mi corazón, hay personas que han sido falsas, mentirosas, personas que se han enfocado en otras cosas, y eso nos ha llevado a renegar, a murmurar, a decir: ya no quiero nada con Dios, o alejarme, ya no quiero hacer esto porque hay personas que son malas, hay cristianos que son malos, hay cristianos que dan un mal testimonio, hay cristianos que han dañado mi corazón, y eso de repente, si lo llevamos al corazón, eso daña nuestro corazón y deja de que de nuestro corazón fluya ese primer amor hacia Dios. Y el Señor, la invitación es: vuélvete al primer amor, vuélvete al primer amor. Es importante recordar de esta prédica que acabamos de tener estas cosas. Es importante recordar estas prioridades. Número 1, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Escoger la buena parte, la cual no nos va a ser quitada. Saber que Cristo me pide el primer lugar en mi vida. Establecer prioridades, saber qué va primero en nuestras vidas. Amar a Dios con todo lo que somos y saber que todos los días tengo que vivir en ese primer amor. Que eso es importante para Dios y para nosotros. Un escritor, maestro, Marcel Scorsky, escribe: el verdadero cristianismo no consiste en el amor al pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente por Cristo. Esa actitud reverente hacia Él. El pan puesto sobre la mesa de oro del templo debía de ser fresco, no pasado. Cada semana se estaba cambiando. Así debe ser el amor del cristiano, siempre nuevo, porque el amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristianismo carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma, muerto. Cuando realmente dejamos de tener amor por Cristo, cuando dejamos ese primer amor, realmente el cristianismo carece de vida y es un cristianismo moribundo o muerto. Cuando dejamos de vivir en el amor de Cristo, de sentir ese ardiente amor por Cristo, realmente estamos yendo mal, el amor se está enfriando.
La presencia de Dios se enfría en nosotros. Por lo tanto, lo que nos puede esperar es una muerte de ese amor poderoso en nuestras vidas. No permitas que ese amor muera en tu vida, en tu corazón. Vivamos en el primer amor, iglesia. Busquemos ese primer amor, ese amor por Cristo. Termino con esto. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz, el shalom de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por nada estáis afanosos, dice Pablo, sino antes bien en todo, mediante nuestras oraciones, mediante ese tiempo de intimidad, presentémonos delante de Dios con acciones de gracias, dándole nuestras peticiones a Dios, presentándole nuestras necesidades, qué cosas queremos en nuestra vida, qué cosas necesitamos en nuestra vida. No necesitamos afanarnos, sino presentárselas a Dios y decirle: Padre, aquí está lo que yo quiero en mi vida, aquí están las cosas que yo anhelo en mi vida, mis sueños, mis metas, mis objetivos. Señor, ayúdame a vivir de acuerdo al diseño, propósito por el cual tú me has creado. Quiero vivir en las buenas obras, quiero la mejor parte, quiero vivir buscando tu reino y tu justicia. Quiero que las demás cosas vengan a mi vida, pero que vengan por añadidura. Quiero tenerte en primer lugar en mi corazón, en mi vida, en mis prioridades. Quiero que lo que hago para ti, Señor, sea lleno de amor. Todo lo que hago, mis obras, mi servicio, mi dedicación, todo lo que haga, que esté impregnado, esté cubierto con el amor de Cristo y el amor hacia Cristo. Que podamos ser una iglesia que más que afanarnos, podamos vivir buscando la presencia de Dios, que podamos ir en pos de su presencia siempre, diciéndole: Señor, yo quiero ir en pos de ti, quiero tu presencia, porque tu presencia trae descanso, porque tu presencia trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, y tú guardas mi corazón y mi mente, mis pensamientos en completa paz en Cristo Jesús.